Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinario de protección contra incendios, aplicación de la R032, contrastada con la NFPA en diversas facilidades. Mi nombre es Mariana Angelucci del Fire Protection Institute, FPI, y seré la moderadora del evento de hoy. Este webinario fue preparado por IFCC para FPI. La presentación es propiedad de FPI, quien se reserva todos los derechos de autor. Antes de comenzar, quisiera hacerles algunos comentarios y recomendaciones que les permitirán aprovechar al máximo la charla. Como habrán notado, durante el webinario ustedes no podrán activar ni sus cámaras ni sus micrófonos. Sin embargo, ustedes podrán enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en el panel de control de Zoom en la parte baja de sus pantallas, donde dice Q y A. El chat, en cambio, lo usaremos para enviarles información adicional, enlaces que les puedan ser de interés, etc. Al final de la presentación dedicaremos unos 15 minutos para responder la mayor cantidad posible de preguntas. Así que vayan mandando sus preguntas desde el principio. Sin embargo, sabemos que su tiempo es valioso y limitado, de manera que si al finalizar quedó alguna pregunta sin responder o les surgiera alguna otra duda o consulta, no duden en contactarnos. Les recomendamos que ubiquen el recuadro con el video del panelista en la esquina superior derecha de sus pantallas. De esta manera podrán ver mejor la presentación y los videos incluidos. El seminario que ofrecimos la semana pasada, algunos de ustedes ya participaron, aquí se llamaba ¿Qué podemos aprender sobre incendios recientes en Latinoamérica y en la República Dominicana? Ya todos los que participaron en ese webinario recibieron el link para poder verlo. Yo aquí les voy a pasar también vía chat el link por si a ustedes les interesa. Y si no, aquí está la información necesaria. En cuanto a, pues si nos acompañan hasta el final, les vamos a recomendar un seminario gratuito adicional, que es este que están viendo ahorita en pantalla. Se llama Protección contra Incendios en Facilidades Nuevas o Existentes. Yo les voy a pasar también el link para inscribirse, para registrarse en caso de que les interese. Como les dije antes, si nos acompañan hasta el final, pues muy bien. Pero no se preocupen porque si por alguna razón deben abandonar la presentación, igual les vamos a hacer llegar una grabación de la charla que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el presentador de hoy es Emanuel Reyes. Él es especialista certificado en protección contra incendios CEPI, es ingeniero mecánico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Como ya dije, certificado como especialista de protección contra incendios CEPI por la NFPA. Tiene cursos de especialización en la normativa NFPA. Tiene 12 años de experiencia en protección contra incendios en proyectos en la República Dominicana y el Caribe. Es un experto en la aplicación de la normativa NFPA, FM Global y R032. Ha trabajado en proyectos industriales, incluyendo la industria farmacéutica, generación eléctrica, minera, alimenticia y manufacturera, y en proyectos comerciales. Emanuel es el subgerente de IFCC Dominicana y se encuentra en Santo Domingo. Entonces, una vez más, les doy la bienvenida y los dejo en manos de Emanuel. Muchas gracias, Mariana. Entonces, en este webinario les voy a hablar sobre cómo proteger diversos tipos de facilidades aplicando las normativas de NFPA y las normativas del reglamento local, que es el R032. Entonces, aquí no vamos a decir que una sea mejor que otra. De hecho, el reglamento local proviene de la normativa NFPA, es decir, saca gran parte de sus requerimientos de la norma NFPA 101. Entonces, aquí más bien lo que vamos a hacer es contrastar una con otra, es decir, ver qué requiere una con lo que requiere la otra. Y notarán que, por ejemplo, en muchas cosas son muy similares. En algunos casos el NFPA es un poco más estricta y en algunos casos el reglamento es más estricto. Antes de eso, vamos a primero a ver algunos conceptos básicos de los tipos de ocupaciones
y requerimientos generales, antes de entonces pasar a algunas ocupaciones específicas que se ven y que realmente requieren protección contra incendios. Primero vamos a empezar con la clasificación de riesgo. Tanto la normativa NFPA como el R32 utilizan la misma clasificación de riesgo de contenidos, es decir, riesgo bajo, riesgo ordinario o riesgo moderado, como a veces se llama el reglamento local, y riesgo alto. Básicamente las ocupaciones de riesgo bajo son aquellas donde hay muy poca cantidad de material combustible y donde el incendio típicamente, una vez que inicia, no es autosostenible. Por ejemplo, en una oficina, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Entonces, hay ocupaciones que son de riesgo alto. Estas ocupaciones típicamente contienen una gran cantidad de material inflamado combustible que podría generar ocupaciones. Entonces, por ejemplo, como ven en la imagen de la derecha, que uno ve unos tanques inflamables, típicamente cuando una ocupación tiene una cantidad de inflamables por encima del máximo aceptable, el MAQ, se puede considerar como riesgo alto. Para clasificar una ocupación, lo más fácil es primero revisar si es de riesgo bajo, luego revisaríamos si es de riesgo alto, y si no es ninguna de estas ocupaciones, es riesgo ordinario, las cuales la mayoría de las ocupaciones que podemos encontrar son de nivel de riesgo ordinario. Entonces, otras clasificaciones que son utilizadas por las normativas de NFPA, pero que no es utilizada por reglamento local, son las clasificaciones que utiliza pues, la norma NFPA 13, que por ejemplo subdivide, tiene dos clasificaciones, una para ocupaciones que no sean de almacenamiento y otra para clasificación para ocupaciones que sean para almacenamiento. En el caso de las no almacenamiento, va a ir desde riesgo ligero, como pueden ver en la imagen inferior de la derecha, una típica oficina, una residencia, un apartamento, eso es lo que entraría dentro de lo que se llama riesgo ligero, porque tiene muy poco material combustible que es fácilmente encontrado por una poca densidad o aplicación de agua. A medida que me va aumentando el riesgo, más el nivel de cantidad de inflamables que tenga la ocupación, más densidad de agua se necesita para controlar el incendio, entonces ahí va subiendo de categoría. Por ejemplo, una ocupación de riesgo ordinario la podemos ver en la imagen inferior de la derecha, digo, de la izquierda, donde se ve una ocupación industrial típica de manufactura. Muchas de ellas caen dentro de riesgo ordinario, a menos que se estén manejando líquidos inflamables, que ahí entraría en categoría de riesgo extra, como por ejemplo podemos ver en la imagen superior derecha, que es un cuarto de máquina para una central eléctrica donde hay una gran cantidad de riesgo de aceite y fluidos hidráulicos que pues, en caso de incendio se requiere una gran cantidad de agua para poder controlar el incendio y por tanto dentro de la categoría de riesgo extra. Ya cuando entramos en almacenes, la clasificación depende de qué se esté almacenando ahí. Por ejemplo, comodidades poco inflamables y que tengan envolturas que no sean inflamables, que entrarían dentro de lo que se clasificaría como comodidades clase 1. A medida que va aumentando qué tan inflamada la comodidad y si está tan envuelta en envolturas que son cartones o plásticos que son inflamables, más va aumentando en la clasificación de la comodidad. Por ejemplo, podemos ver un almacén con comodidad clase 3 o 4, es esta imagen central, que típicamente uno tiene cajas de cartón, en algunos casos pueden estar encapsuladas, y los mayores riesgos son los plásticos. El plástico es el tipo de mercancía que más agua se requiere para controlar el incendio. Entonces, si ven en la imagen derecha central, este es el típico almacén con plástico expuesto, que ya requiere un rociador K25 y una enorme cantidad de agua para poder controlar el incendio.
Ahora, hay otra clasificación que utiliza la norma NFPA 10 y básicamente va desde riesgo ligero hasta riesgo extra y básicamente indica que por ejemplo, riesgo ligero sería lo que normalmente uno encuentra en una ocupación, por ejemplo, la típica cantidad de material combustible que yo encuentro en la oficina es lo que se puede esperar para riesgo ligero, o si en el cuarto del área yo tengo menos de 1 galón de líquido inflamable, eso también entraría dentro del riesgo ligero. Si ya entro a un área que se espera que haya más combustible de lo que típicamente hay en una residencia, una oficina o una ocupación que se clasificaría como riesgo ligero, o por ejemplo hay entre 1 y 5 galones de líquido combustible, ya para un extintor sería riesgo ordinario. Y en algunos casos, por ejemplo, lo que sería almacenamiento para comunidades 1 y 2, que es lo que sería en esta imagen inferior, esto también en algunos casos podría entrar como riesgo ordinario para un extintor. Finalmente, riesgo extra en un extintor sería cualquier ocupación que tenga almacenamiento clase 3 o superior, haya una gran cantidad de material sólido combustible o haya más de 5 galones de líquido combustible en el área, entonces todo eso es riesgo extra. Entonces, ahora pasamos a lo que es el tipo de ocupaciones. En el FPA 101 tiene, como pueden ver, una mayor cantidad de clasificación de ocupaciones, y esto es porque 5 de esas ocupaciones el reglamento local lo agrupa en una sola clasificación, que es el grupo H. Y aparte de eso, las ocupaciones de cuidado de salud y cuidado de salud ambulatorio, en FPA la agrupa en una sola, que es el grupo S, salud. Más adelante, 4 de estas ocupaciones hablaremos en detalle cuáles son los requerimientos de protección de incendio. Adicional a la clasificación de ocupaciones, la NFPA tiene, y también el reglamento, tiene una subclasificación, ya que algunos requerimientos varían significativamente dependiendo de esa subocupación. Por ejemplo, NFPA 101 clasifica las ocupaciones industriales en ocupaciones generales, ocupaciones de propósito especial y alto riesgo. Las generales, la típica fábrica, que por ejemplo si ven la imagen de la derecha, la típica fábrica, hay muchas máquinas, hay muchos operadores, pero también existen las ocupaciones de propósito especial, que son ocupaciones que se caracterizan porque normalmente no están ocupadas. Lo único que hay es la maquinaria o el proceso específico de esa área, y de vez en cuando entran personas a esa área, entonces cuando están ocupadas la densidad de ocupación es muy baja. Entonces en FPA, para esos casos es mucho más permisiva para esa subclasificación de las ocupaciones industriales que, por ejemplo, una de general. También hay alto riesgo, y estas se caracterizan cuando en una ocupación, ya sea de riesgo bajo o riesgo moderado o riesgo alto, que en la mayoría de los casos hay algún proceso, un equipo o algo que sea de alto riesgo. Por ejemplo, yo puedo tener en una ocupación de riesgo bajo una impresora que utiliza gran líquido inflamables. En general la ocupación es de riesgo bajo, pero el hecho de que haya ese proceso o esa máquina que sea que tiene una alta combustible, eso me puede clasificar el área entonces a alto riesgo. Las ocupaciones mercantiles también se subdividen dependiendo del tamaño de la tienda o el negocio, que van desde clase A, que son los centros comerciales más pequeños, hasta los centros comerciales, los corners. Y finalmente, las ocupaciones de detención y correccionales de acuerdo a FPA, hay una subdivisión dependiendo, llamada condición 1, 2, 3 y así sucesivamente, dependiendo de qué tan restrictivo es el acceso o el cruce de personas de un lado de la facilidad a otro. Es decir, dependiendo de qué tan restrictiva sea la ocupación en cuanto al movimiento de personas, entonces vamos pasando a un nivel de condición más alto, entonces los requerimientos de protección de incendio van cambiando. En cuanto al reglamento local, esas 5 ocupaciones que vimos que se estaban agrupando en una sola clasificación, entonces el reglamento tiene una subclasificación con algunos requerimientos de protección distintos para 4 de estas
clasificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo proteger una vivienda que proteger un hotel. Tiene requerimientos de protección distintivos. A un hotel yo le voy a requerir muchas más cosas, aun cuando en el código sean opciones para donde duerman personas. Y algo que también quiero señalar es que la normativa NFPA tiene específicamente la norma NFPA 101, hace referencia a riesgos especiales, que son cosas muy específicas que normalmente no se encuentran, pueden encontrarse, pero a veces no, en las ocupaciones generales. Por ejemplo, los líquidos inflamables, es decir, como pueden ver, tanques con combustibles, las instalaciones de gas combustible, ya sea GLP o GNL, como pueden ver en la imagen de la izquierda, que es una estación de GNL. Son riesgos que pueden encontrarse en ocupaciones y que requieren sus propias medidas de protección de incendio. Hay facilidades o tipos de ocupaciones que son especiales que también requieren sus propias normativas de incendio. Por ejemplo, una terminal marítima, un aeropuerto o una central eléctrica, como por ejemplo pueden ver en la imagen inferior, tienen sus propios riesgos y requieren su propia medida de protección. Ahora, el reglamento local sí tiene otras, bueno, mejor dicho, el Ministerio de Obras Públicas sí tiene otros reglamentos que tienen requerimientos para algunos riesgos especiales que tienen su equivalente en FPA. Por ejemplo, las instalaciones eléctricas, cada vez que deseo instalar un motor eléctrico, un panel eléctrico, un equipo eléctrico o instalación eléctrica en general, en Estados Unidos se recurre al NEC, el Código Eléctrico Nacional. En este caso, aquí oficialmente en República Dominicana aplica las guías provisionales M003 y M010 del Ministerio de Obras Públicas. En algunos casos esta guía incluso referencia a NFPA 70 para algunas cosas. Ahora, de acuerdo a NFPA, si yo voy a tener lo que se llama un sistema de energía en emergencia, es decir, de un edificio, y si se me va la luz, yo puedo poner un sistema de respaldo para que cuando se me vaya la luz, me vuelva a restablecer energía. Ya eso cae dentro de NFPA 10, que me dice, ok, los sistemas de energía de emergencia tienen estos requisitos, y dependiendo de, por ejemplo, si yo uso un motor de combustión interna, es decir, una planta eléctrica para generar energía eléctrica, energía de respaldo, entonces esa instalación de la planta eléctrica tiene que ir de acuerdo, específicamente el motor diésel, tiene que ir de acuerdo en FPA 37. En este caso, tenemos el reglamento R025, que es específicamente solamente para plantas eléctricas. Es decir, es un extracto de algunos de los requerimientos de lo que sería NFPA 110 y NFPA 37, y lo específicamente para NFPA 37 es motor de combustión general. En el R025 agrupa los elementos de NFPA 37 que tienen que ver con motor de combustión, pero solamente aplicado a plantas eléctricas. Lo mismo hace con la normativa NFPA 10. La 25 sacas esos elementos que le interesa y lo aplica. Ahora, para gases combustibles tenemos NFPA 54, que tiene que ver con las instalaciones de gas, ya sea gas propano, gas natural, gas butano o cualquier otro gas que se utilice como combustible. Como pueden ver en la imagen inferior de la izquierda, que es una caldera que utiliza gas natural en este caso. Aquí tenemos una normativa equivalente, que es el R030, pero esa norma solamente aplica para gas licuado de petróleo. Ojo con algo. Para la instalación del tanque, si el tanque de gas propano o el tanque de gas natural, ahí tendría que recurrir a la normativa NFPA 58, si es GLP, o NFPA 59A, si es gas natural. Es decir, la 54 y la R30 solamente tienen que ver con todo lo que va desde la válvula reguladora hasta el equipo que utilice el gas combustible, o GLP. Finalmente, mientras que las cocinas comerciales todos sus requerimientos están dentro de la normativa NFPA 96, ya el reglamento en el artículo 87, en el capítulo 4 del título 2, ahí, ese artículo tiene ya básicamente resume los requerimientos de cómo proteger una cocina comercial.
Ahora, antes de empezar a hablar de los distintos tipos de ocupaciones, voy a hablar sobre los requerimientos generales para todas las ocupaciones, tanto por parte de las normativas NFPA como parte del reglamento R032. Y el orden que voy a hacer las cosas es la siguiente. Primero voy a hablar de la seguridad humana. Luego de la seguridad humana sigo con la parte de sistemas de alarma y al final dejo la parte que es supresión, ya sea extintores, hidrantes, rociadores, etc. En general, los requerimientos, empezando por la cantidad de medios de egresos, los requerimientos son prácticamente similares. Hay dos pequeñas diferencias. Y una es que mientras NFPA pone una restricción para ocupaciones de riesgo alto, donde dice que siempre debe haber 2 medios de egresos, no importa el tipo de ocupación, no importa cuántos niveles de la ocupación, el reglamento local sí da una permisividad donde ocupaciones de riesgo bajo que tengan 10 personas o menos, entonces yo le puedo poner solamente necesito una sola salida. Es una pequeña distinción. Pero como pueden ver, los requerimientos de cantidad de salida son los mismos. Ahora, las distancias recorridos, tanto en FPA como en reglamento, entonces ahí refieren a las ocupaciones específicas sobre cuál deben ser las distancias máximas recorridas desde cualquier punto de ocupación hasta la puerta de salida. Pero en FPA tiene un requerimiento adicional, que es que ocupaciones de riesgo alto le requiere que con una sola excepción de los almacenes, la distancia recorrida no pase de 23 metros. Es decir, desde cualquier punto de esa ocupación hasta llegar a la puerta de salida, no puedo caminar más de 23 metros. Ahora, siguiendo con los requerimientos de seguridad humana, los requerimientos de iluminación, básicamente, tanto en el FPA como en el reglamento, ambos indican que refiere a ser el capítulo específico de la ocupación para saber cuáles son los requerimientos de iluminación. Lo mismo sucede con la iluminación de emergencia, pero en FPA tiene un requerimiento adicional y es lo siguiente. Donde quiera que haya un pozo de escalera o un vestíbulo a prueba de humo o una puerta con egreso hidratado, eso es algo que se usa mucho en aeropuertos, o puertas que dependan de un sensor para poder abrir, en FPA obliga, no importa el tipo de ocupación, que estas tengan iluminación para emergencias. Ahora, en cuanto a iluminación de emergencias, en el reglamento local obliga que estas sean siempre de estas luces de emergencia con baterías, como pueden ver en la imagen inferior, mantengo el mouse, que estas son las típicas luces que yo coloco en la pared, que cuando se va la luz, estas automáticamente prenden y tienen una batería para que duren por lo menos 90 minutos. En FPA va un poco más allá y dice que, bueno, te damos dos opciones. Unas pueden ser estas, las luces con baterías, y lo otro es un sistema de energía para emergencia. Dígase, si tú tienes una planta eléctrica que cumple con la norma NFPA 110, entonces no necesitas las luces con baterías. Esto es bueno y malo, en el sentido de que cuando se va a hacer una auditoría de inspección, es fácil ver si tú tienes las luces de baterías y ahí tú te das cuenta de que sí tienes la medio de ingresos, la iluminación para emergencia para medio de ingresos. Pero cuando tú te vas por la opción de la NFPA de tener la planta eléctrica para la iluminación de emergencia, primero esta solución usualmente más costosa. Aparte de eso, hay que probarlo anualmente. Entonces, en una auditoría hacer esa prueba se convierte en algo tedioso. Entonces, para la mayoría de los casos es más fácil simplemente poner las luces con baterías. Ahora, con la señalización de los medios para egresos, también, bueno, hay una diferencia principal. NFPA dice, recurre al capítulo de la ocupación para ver cuáles son los requerimientos de las letreros o la señalética para salir de emergencia. Mientras que el reglamento local te dice, no importa el tipo de ocupación, siempre va a ser obligatorio poner los letreros de salida. Y adicionalmente a eso, el reglamento local requiere que en los edificios de gran altura, que no sean residenciales, se coloque un esquema informativo. Es decir, cuando ustedes van a hoteles que ven ese plano que diga usted está aquí y para yo llegar a la puerta de salida tengo que recorrer por aquí, una flecha con el recorrido, ese letrero, el reglamento lo obliga para cualquier edificio de gran altura.
Ahora, pasando a los requerimientos más de alarma, tanto NFPA como el reglamento local refieren a los capítulos específicos de la ocupación para determinar si se requiere un sistema de alarma o no. Ambos también requieren alarma en edificios de gran altura. Entonces, en ese sentido son similares. NFPA es un poco más detallada en cuanto a qué tipo de notificación ocupante se debe de proveer, pero por lo regular es lo que se hace lo mismo, tanto notificación audible y notificación visible. Tanto NFPA como el reglamento requieren notificación mediante voz en edificios de gran altura. Ahora, esto es un tema, por así decirlo, un poco espinoso y es la parte de detección. Tanto NFPA como el reglamento también igualmente dicen que hay que chequear en capítulo específico de la ocupación para decirte si requiere detección o no. La realidad es que en la mayoría de los casos, con una sola excepción, o dos excepciones, por decirlo, sí, son dos excepciones, NFPA no requiere detección de ningún tipo de ocupación y tampoco el reglamento. Sí, el reglamento, vamos a ver más tarde unas excepciones, tanto para reglamento como para NFPA, pero en la gran mayoría de los casos no se requiere detección. Ahora, NFPA tiene algunos requerimientos adicionales de detección y en cualquier tipo de ocupación que existan estas condiciones, las voy a listar ahora, sí hay que poner un detector, típicamente de humo. Por ejemplo, en un lobby de ascensor o en el cuarto de máquina de un ascensor hay que poner detección. En sistemas de aire acondicionado centrales que tengan más de 2000 CFM, es obligatorio poner en la manejadora un detector de humo. Algo interesante aquí es que yo voy a mucha ocupación y veo que ponen detectores de humo en todas las áreas, pero justamente en el lugar donde que en FPA no lo requiere, como dije, en la mayoría de los casos no lo requiere, pero justamente en el lugar que sí lo requiere, que es la manejadora de aire, eso es una cosa que yo otro requerimiento de detección es en el panel en el cuarto donde se encuentra el panel de alarma de incendios, también se requiere poner un detector. Y cuando yo tengo un riesgo especial, típicamente, por ejemplo, un sistema de presión que requiere de un detector para activarse, o cualquier otro riesgo especial, por ejemplo, un cuarto de cómputos que me requiere detección, entonces hay que ponerlo, pero son cosas muy específicas. En la gran mayoría de los casos, en el FPA no requiere, ni el reglamento aquí no requiere detección. Ahora, algo que habla tanto el NFPA, de hecho en el FPA hace mucho énfasis y el reglamento tiene un solo párrafo que habla sobre eso, es lo de alarmas de humo. Y si ustedes fijan en las imágenes de la derecha, ustedes van a ver arriba un detector de humo y abajo una alarma de humo. Se parecen casi iguales, pero no son lo mismo. Tienen dos funciones completamente diferentes y sus usos también son muy diferentes. El detector de humo es lo que yo coloco en un lugar donde yo necesito detección de incendios y está conectado al panel de alarma de incendios, de forma tal que si hay un incendio, se crea humo, el detector de humo alerta al panel de alarma, entonces el panel de alarma ya decide si sonar una señal de notificación, notificar ocupantes o hacer otra cosa. Ahora, así que yo siempre tengo que tener mi detector conectado al sistema de alarma. Típicamente los detectores de humo no tienen bases sonoras. Nada más en casos muy especiales o muy extraordinarios se necesitaría que el detector de humo requiera base sonora. Ahora, lo que sí es obligatorio, que siempre tiene base sonora, son las alarmas de humo. Y es porque la función de esto es, en un cuarto donde duermen personas o en el acceso a esos cuartos donde duermen personas, yo necesito de que en caso de incendio la persona que está durmiendo en ese cuarto se despierte y salga de la habitación. Entonces, el detector de humo, por ejemplo, en muchos casos, incluso opera con pilas y son mucho más económicos que el detector de humo. Si una alarma de humo, si van a una ferretería local, la pueden encontrar en 800 a 1000 pesos. Un detector de humo va a valer mucho más. Entonces, esa es la función del detector de humo. Es decir, dentro de cuartos para dormir, las personas que están durmiendo, despertarlas para que evacúen.
Entonces va a encontrar que el detector de humo no raramente se conecta al sistema alarma, siempre opera de forma independiente. Ahora, antes de entrar a los requerimientos generales, voy a hablar sobre las conexiones para mangueras. Hay 3 tipos de conexiones para mangueras, es decir, clase 1, clase 2 y clase 3. Voy a empezar por clase 2. Clase 2 es el famoso, el bien reconocido gabinete de manguera contra incendio, que es el que puede ver en la imagen de la izquierda. En este país le encanta ponerlo en todos los lugares. Ahora, y la idea del gabinete de manguera es que los ocupantes del edificio, si es que están entrenados, ojo con eso, si un requerimiento es que si se va a poner gabinete, el personal esté entrenado. En lo que llega a los bomberos, el personal utiliza el gabinete para tratar de controlar un conato o hacer operaciones iniciales de combate de incendios. Ahora, luego siguen las conexiones, antes de eso están las conexiones clase 1, la cual es la que ven en la imagen central. Que eso, si usted va en cualquier edificio bastante alto, va a encontrar una columna con una válvula, ya sea en el descanso principal o en el descanso intermedio. Y esa válvula es lo que se llama la conexión clase 1 y su función es para uso exclusivo solamente del cuerpo de bomberos. Es decir, si hay un incendio en un edificio de cierta altura, los bomberos van a venir, van a entrar a escalera o a los pasillos donde se requiere este tipo de conexión y los bomberos van a conectar su manguera ahí y con eso van a utilizar combatir incendios. ¿Por qué no se requieren mangueras? Porque los bomberos siempre van a traer sus propias mangueras y ellos nunca van a confiar. Y si tú pones una manguera ahí para acompañarlo, los bomberos no la van a utilizar. Es decir, un bombero no es pendejo, no va a utilizar una manguera que no sabe si se está y no va a arriesgar su vida por una manguera que, como ya dije, no sabe sus condiciones. Entonces ellos siempre van a traer su manguera, se van a conectar de ahí y con eso van a entrar a combatir el incendio. Finalmente tenemos conexiones clase 3, que es básicamente una combinación de clase 1 y clase 2. Si yo pongo mi válvula de 1,5 con mi ensamble para mangueras y más abajo yo tengo la conexión clase 1. Entonces, la idea es que donde yo necesite ambos tipos de conexiones, las dos en un mismo sitio. Entonces, ahora más adelante voy a hablar cuándo se requiere una y cuándo se requieren las otras. Okay. Entrando al tema ya de requerimientos generales para supresión de incendios en ocupaciones, en cuanto a hidrantes, tanto en FPA como en el reglamento va a indicar cuándo se requieren hidrantes. Si en FPA, en el reglamento local, en algunas ocupaciones, va a pedir que se instalen hidrantes, mientras que en FPA ya son para riesgos muy específicos que va a requerir hidrantes, como por ejemplo, una subestación eléctrica me va a requerir un hidrante. En algunos lugares donde tengo cierto tipo de tanque de combustible más va a requerir hidrantes y así. Y algunos tipos de facilidades, por ejemplo, terminales marítimas y aeropuertos también me va a requerir hidrantes. Si son para riesgos especiales, que en FPA requiere hidrantes. Ahora, continuando con el tema de las conexiones para mangueras, se van a fijar lo siguiente. Aquí las grandes diferencias entre el NFPA y el reglamento local. El NFPA 1 requiere conexiones para mangueras clase 1, es decir, la válvula donde los bomberos, la válvula de 2,5 donde los bomberos se van a conectar, en todo edificio de gran altura y en edificios nuevos que superen los 3 niveles o 2 niveles si tienen rociadores, que tengan sótanos de más de un sótano, así, más de un nivel de sótano, o sótanos que sean tengan más de 6 metros de alto. En esos casos, NFPA me va a requerir conexión para mangueras clase 1. Y la NFPA no requiere conexiones clase 2 ni clase 3. Es decir, NFPA, con una sola excepción, no me va a requerir los gabinetes para mangueras en ningún sitio. Lo mismo con clase 3. Con una sola excepción, no me va a requerir poner esos gabinetes con mangueras. Ahora, parte del reglamento local, vamos a tener que, al igual que en FPA, sí se requieren conexiones clase 1 en edificios de gran altura.
y también en edificios donde se requieran conexiones mangueras y tengan rociadores, van a requerir clase 1. Pero adicionalmente a eso, en el reglamento local me va a decir que donde se requieran conexiones clase 2 y la distancia de la entrada del edificio a cualquier punto del edificio, a la salida, no sea menor de 23 metros y se requieren no más de 45 metros de manguera, entonces yo tengo que poner conexiones para mangueras clase 2. Y si se pasa de esos 45 metros de cualquier punto del edificio a la salida, entonces me va a requerir conexiones mangueras clase 3. Estos requerimientos realmente provienen de una excepción que permite el International Building Code. Desde ahí que salió eso, ese requerimiento del reglamento. Ahora, rociadores, tanto en FPA como el reglamento piden que sean obligatorios en edificios de gran altura. Pero adicional a eso, en las ocupaciones específicas que cumplan con ciertos criterios, tanto en FPA como en el reglamento, me van a requerir que se coloquen rociadores. Y aparte de eso, en toda ocupación nueva que cumpla con las siguientes condiciones, que sea 3 o más niveles, o tenga un sótano de más de 232 metros cuadrados de área, en el reglamento, no importa el tipo de ocupación, me va a requerir que tenga rociadores. Ahora, yo voy a hablar de todas las ocupaciones que vieron que tiene tanto en FPA como en reglamento. Yo seleccioné 4 de ellas porque si no, esto sería un webinario de 4 horas. Ahora, antes de continuar, quiero recalcarles que una gran diferencia entre NFPA y el reglamento local es que NFPA da requerimientos dependiendo si una ocupación es nueva o una ocupación es existente. Si a las ocupaciones existentes, NFPA es más permisible. Mientras que el reglamento aquí es el mismo requerimiento, ya sea nueva o existente, si no importa si se construyó hace 10 o 20 años, o si el edificio o la ocupación se va a construir en el próximo año, es el mismo requerimiento de protección de incendio. Entonces, las 4 ocupaciones que voy a hablar es primero empezando por los almacenes, luego voy a continuar por los hospitales, luego sigo por industrias y finalmente voy a hablar de hoteles. Sí, hoteles. Entonces, empezando por los requerimientos para almacenes, específicamente la seguridad humana, los requerimientos son muy similares. Sí, en FPA en este caso refiere a, sí es más permisible en que permite un medio de egreso en ocupación o bajo y ordinario, mientras que el reglamento de seguridad humana simplemente te dice ver los requerimientos generales que ya hablamos para la cantidad de salidas. Las distancias recorridas son... aquí hay que estar la diferencia, mientras que en FPA te da requerimientos dependiendo si hay rociadores o no hay rociadores, el reglamento da la misma distancia máxima de recorridos, no importa si se tenga rociadores o no. Entonces, siguiendo. Okay. Iluminación para emergencia. Tanto en FPA como el reglamento requieren iluminación de los medios de egresos. La NFPA es un poco más permisible, donde me dice que si yo tengo un almacén con luz natural, dígase tragaluces o ventanas, y este almacén solamente está ocupado durante el día, entonces no es necesario que yo ponga iluminación artificial. El reglamento aquí como que requiere iluminación artificial. Ocurre algo muy similar para la iluminación de emergencia, que en el FPA me dice, mira, se requiere iluminación para emergencia, excepto si es un almacén que
tiene luz natural y está ocupado solamente durante el día. El reglamento local solamente requiere ocupaciones de iluminación para almacenes que estén ocupados de noche. Que si un almacén que yo trabajo tanto día como noche, sí requiero iluminación para emergencia. En FPA, en este caso, para la ocupación de almacenes, sí requiere señalización medio de ingresos, y en el reglamento local, como ya dije, para todo tipo de ocupación es obligatorio que se coloquen los letrados de salida o la señalización de los medios de ingresos. En cuanto a sistema de alarmas, el requerimiento es, por así decirlo, similar. En FPA me dice que almacenes que no tengan rociadores y sobrepasen 9.300 metros cuadrados, hay que poner un sistema de alarma, mientras que el reglamento local solamente lo requiere para almacenes que sean de riesgo moderado, y riesgo alto es obligatorio, no importa el área de construcción. El reglamento solamente permite iniciación manual, mientras que en FPA te dice, ok, la alarma puede iniciarse, la notificación ocupante puede iniciarse ya sea manual, mediante la activación del sistema de rociadores, o en caso de que por alguna razón, por la rara ocasión que se requiera la detección, tanto en FPA como en reglamento pide notificación audible y visible. Para ambos casos, no hay una diferencia. Y como ya les dije, en FPA claramente requiere detección, excepto en algunos casos muy puntuales, y el reglamento local de aquí tampoco requiere detección. Extintores portátiles, como van a ver, los extintores son requeridos en prácticamente todas las ocupaciones. En FPA la única ocupación que no requiere son las viviendas de una y dos familias. El reglamento local también lo requieren prácticamente todas las ocupaciones excepto viviendas. Ni en FPA ni el reglamento local requieren hidrantes. Las conexiones para mangueras, en FPA no requiere conexiones para mangueras, excepto cuando sí se requieren según los requerimientos generales. Así que sea un almacén que tenga más de 3 niveles o tenga un sótano de cierto tamaño. Ahora, el reglamento de aquí sí obliga conexión para mangueras para ocupaciones de riesgo moderado y riesgo alto, no importa el área. Entonces, ¿qué tipo de conexión a manguera se va a proveer? Si clase 1, clase 2, clase 3, ya eso va a depender, si ya dije, si va a tener rociador o no. Si va a tener rociador, es obligatorio que sea clase 1. Si no va a tener rociador, entonces ahí va a depender de qué tan grande el almacén, va a ser clase 2, clase 3. Ahora, rociadores. El reglamento local solamente requiere rociadores en almacenes que se consideren de riesgo alto. En FPA es diferente. En FPA te dice, bueno, almacenes existentes no requerimos rociadores. Pero tenga en cuenta lo siguiente. Si la compañía de seguros le recomienda que pongan rociadores, porque eso le va a ayudar mucho con el costo de la prima y otros gastos, ya que cuando un incendio empieza en un almacén, ya sea nuevo o ya sea un almacén de hace 10, 20 años, el incendio va a acabar con todo. ¿Sí? No va a quedar nada en un almacén. Entonces, afecta, no importa si es nuevo o existente, el incendio al final va a ser la misma intensidad. Pero para almacenes nuevos, si ya en FPA entonces le empieza a requerir rociadores, dependiendo del área. Si el almacén tiene más de 1.115 metros cuadrados o hay almacenamiento de plásticos más de 232 metros cuadrados de almacenamiento de plásticos, sí va a requerir rociadores. Si un almacén que tiene racks, por ejemplo, de más de 3.6 metros de altos, y ese almacén tiene más de 232 metros cuadrados, van a ser requeridos rociadores. Neumáticos, también, si sobrepasa cierto tamaño, se van a requerir rociadores. Mientras que el reglamento local no depende tanto del área, sino del nivel de riesgo. Finalmente, hay un requerimiento que tiene el reglamento local que no tiene el FPA, y es que alrededor del almacén, es decir,
alrededor de las paredes del interior del almacén, donde quiera que haya pasillos, donde haya racks o estantes, donde quiera que haya pasillos, estos tienen que ser de por lo menos 1 metro de ancho. Esto es un requerimiento principalmente dirigido para ayudar a los bomberos en caso de que tengan que entrar a un almacén a combatir incendios, si es que tienen rociadores, porque la realidad es que si el almacén no tiene rociadores, los bomberos no van a entrar. Pero si un almacén tiene rociador y los bomberos necesitan entrar para terminar de controlar el incendio, entonces ellos requieren de que hayan pasillos de 1 metro de ancho para poder ir a utilizar ya sea las válvulas de conexión manguera o poder acceder al área donde está el incendio. Continuando con los hoteles, los requerimientos de NFPA y de reglamento son muy similares. Hay una pequeña diferencia de que el reglamento local permite una sola salida si el área por piso es de menos 300 metros cuadrados, mientras que el NFPA te dice no, nada más te permitimos una sola salida si el edificio tiene menos 4 niveles. NFPA es más permisible con la distancia de recorrido. Si en NFPA el reglamento local da la mitad de la distancia de recorrido máxima de lo que te permite NFPA. Ahora, en cuanto a la iluminación, para este tipo de ocupación, NFPA requiere iluminación de los mediegresos, pero interesantemente el reglamento local no especifica esa parte, no te dice si requiere o no iluminación de los mediegresos. Obviamente, un hotel no va a tener sus pasillos oscuros, si un hotel que tiene un pasillo oscuro es un hotel que no va a tener personas que vayan a estar ahí. Entonces es obvio de que se requiere iluminación, pero me pareció interesante de que el reglamento local en ese sentido se quede silencioso. Ahora, en cuanto a la iluminación para emergencia, el reglamento lo requiere en todos los hoteles, hay una excepción, pero esos son ya para hoteles muy pequeños, típicamente los moteles. Y el reglamento local aquí ya es muy específico dónde se requiere la iluminación para emergencia. Se lo piden todos los pasillos, escaleras y edificios que tengan más de 5 niveles, todo el recorrido para salir se requiere iluminación de emergencia. También las escaleras que no tengan, es decir, las escaleras interiores también requieren iluminación de emergencia. En el reglamento, en FPA requiere señalización a la medida de ingresos, aquí, de acuerdo a como piden en los requerimientos generales, a la distancia que piden, mientras que el reglamento local les piden en ciertas áreas, que son cuando tú tienes pasillos que se estén interconectando, ahí se va a requerir la señalización a medida de ingresos. Y aparte de eso, el reglamento local requiere que se coloque el esquema informativo, es decir, el famoso mapa ubicando las salidas de emergencia, también lo requiere. Eso típicamente se ve más en los reglamentos de creo que de la OSHA, pero en fin. Continuando con la alarma, de nuevo, en FPA te da 2 criterios dependiendo si es existente o no. Todo hotel nuevo lo requiere. El reglamento asimismo requiere en todo hotel. La iniciación es similar, es decir, tanto en FPA como el reglamento local te dice que puede ser tanto manual o medios automáticos, que esto puede ser ya el sistema de rociadores. En FPA refiere a los requerimientos generales sobre cómo debe ser la notificación, pero aquí hay algo interesante. El reglamento local requiere de que haya notificación mediante voz en todas las áreas del hotel. Y algo que alguien me preguntó hace un tiempo es lo siguiente, ok, si se requiere notificación mediante voz en un hotel, entonces, ¿qué idioma? Porque en un hotel vamos a tener personas que no hablan español, que van a hablar chino, ruso, sabrá Dios qué idioma tienen las personas en el hotel. Y si yo coloco una notificación mediante voz en español, esas personas quizás no lo vayan a entender. Esa es la razón por la cual en FPA no pide notificación por voz, pide notificación audible. Eso es algo universal.
Ahora, como ya dije, el FPA no requiere detección, nada más en condiciones o casos muy particulares, pero sí me obliga a poner alarmas de humo en toda habitación para huésped y en toda suite. El reglamento local sí pide detección, y personalmente yo creo que es un error que hay en donde debió decir detección, debió decir alarmas de humo, pero en fin, el reglamento local pide detección de incendio en las habitaciones. Ahora, en cuanto a supresión, extintores, como siempre, se requieren en todas las ocupaciones, con excepción de las viviendas. El reglamento local me dice que ponga extintores solamente en áreas que se clasifiquen como riesgo alto, por ejemplo, en un cuarto de generación eléctrica, donde tengan tanques de combustible. Esto sería un lugar de un hotel donde se colocarían extintores, y en las áreas para uso común. Hidrantes, NFPA no requiere, a menos que haya algún riesgo especial que sí lo amerite, mientras que NFPA, pues, el reglamento local me dice que todo hotel que tenga más de 10.000 metros cuadrados hay que colocar hidrantes. Las conexiones para mangueras, de nuevo, en FPA me refiero a requerimientos generales, y solamente van a requerir conexiones para mangueras en hoteles que tengan cierta altura. Mientras que el reglamento local me dice, no, cualquier hotel que tenga más de 2.500 metros cuadrados hay que poner conexiones para manguera, entonces ahí vamos a depender si es clase 1 o clase 2, dependiendo si es rociador o no. Los rociadores NFPA en todo hotel nuevo los requiere, mientras que en los existentes solamente lo requieren edificios de gran altura. El reglamento local me dice que esos rociadores solamente donde el área por piso sobrepasa 3.000 metros cuadrados. Eso es bastante interesante. Entonces, ahora entrando a lo que son las ocupaciones industriales, NFPA es un poco más permisiva, ya que me da más condiciones donde yo puedo poner una sola salida, y en ocupaciones de riesgo alto, bajo cierta condición, también me permite una sola salida. Mientras que el reglamento local sí me permite una sola salida siempre y cuando el recorrido no sea mayor de 15 metros. Entonces eso es prácticamente el recorrido de un cuarto relativamente pequeño. Los requerimientos de recorrido total de NFPA y el reglamento son muy similares siempre y cuando sea una empresa industrial, una industria de general. Pero NFPA para propósito especial sí ya me permite, cuando hay rociadores, una distancia de recorrido mucho mayor. Los medios egresos, de nuevo, NFPA me los obliga, pero al igual que los almacenes en industria, NFPA me dice que si esta fábrica está iluminada con luz natural, ya sea por tragaluces o ventanas, y solamente se ocupa durante el día, entonces puedo realmente tener que colocar iluminación artificial. El reglamento local no tiene ese requerimiento, me va a requerir como quiera iluminación artificial. El NFPA, como pueden ver, es más permisiva con la iluminación para emergencia, mientras que el reglamento me lo va a requerir siempre en todo pasillo, escalera y recorrido para salida. Tanto en FPA como el reglamento local requiere señalización de los medios de egresos. En cuanto al arma, el requerimiento sigue siendo el mismo. A partir de X cantidad de personas, varía un poco. En FPA realmente difiere en cuanto a la cantidad de personas necesarias para cuando se requiere las salidas, pero en general es muy similar. La iniciación del sistema alarma es lo mismo. La notificación ocupante sigue siendo los mismos requerimientos, así como el detección de incendio. No me requiere detección de incendio en industrias. Entonces, en cuanto a hidrantes, NFPA no me requiere hidrantes a menos que esa industria tenga un riesgo especial, ya sea como tanques de combustible o tanques de gas combustible, ya sea LP o gas natural. Mientras que el NFPA el reglamento local
me va a requerir hidrantes en toda ocupación industrial o en toda en fábrica de riesgo alto. En cuanto a rociadores, si lo podemos ver en riesgo moderado y áreas y fábricas nuevas que pasen de más de acuerdo a FPA, me va a requerir rociadores. Sí, ahí está la equivalencia. La única diferencia que está en cuanto a NFPA y el reglamento es que mientras que NFPA no me discrimina sobre el nivel de riesgo, si es ligero, bajo o alto, el NFPA se enfoca más qué área tiene esta industria para yo nueva, para yo requerir rociadores. El reglamento local sí se fija si lo hacen en base al nivel de riesgo. Mientras más alto el riesgo, más exigentes en cuanto a rociadores. Un requerimiento que tiene el reglamento es que es obligatorio proveer un plan de emergencia y hacer simulacros de acuerdo a como requiere el Ministerio de Trabajo. NFPA para industrias y no me requiere ni hacer simulacros ni hacer plan de emergencia. Eso va a depender ya de si hay algún requerimiento, un requerimiento local, ya sea de OSHA o una ley local que me obliga, o si el seguro me lo obliga, ahí entonces se requeriría hacer los planos o los simulacros. Ok. Entrando a grupo R, de hecho esta ocupación se la voy a dar extra. No, originalmente no tenía planeado darla, pero ya que estamos aquí se la voy a dar. El reglamento local refiere a los requerimientos generales para la cantidad de medios ingresos. En el FPA entonces me dice que para ocupación existente me es un poco más permisiva en cuanto a la cantidad de medios ingresos, es decir, necesito más personas para cumplir con el mínimo de ingresos de medio ingreso que necesitan. Las distancias de recorrido es lo mismo, varía un par de metros, ahí no hay diferencia prácticamente. En cuanto a reunión pública, en FPA aquí sí pide iluminación en medios de egresos. El reglamento por alguna razón no especifica, no mencionaba. Aquí en FPA en cuanto a iluminación de emergencia va a depender si es nueva o existente la ocupación. El reglamento ya me dice que aquí todo pasillo, escalera y requiere iluminación para emergencias. La señalización de los medios de egresos en FPA me permite una excepción para un caso muy especial. Eso es básicamente en los estadios donde no me va a requerir señalización de egresos, me va a requerir otra cosa. En FPA requieren todo tipo de ocupación de asamblea señalizarlos. Grupo R, los requerimientos donde se requieren sistema alarma son muy similares, los requerimientos tanto del FPA como el reglamento. Y lo mismo con iniciación. También la notificación a ocupantes, esto es ocupaciones de asamblea, es uno de los pocos lugares donde la notificación mediante voz. Aquí el reglamento es igual, también me requiere notificación mediante voz a los ocupantes. Ahora, reunión pública es una de las dos ocupaciones donde NFPA me va a pedir detección y me lo va a pedir para un caso muy particular. Y es para áreas que se consideren de alto riesgo y la ocupación posea más de 300 personas. Por ejemplo, en un teatro yo puedo tener un almacén de utilería donde ahí se guardan los escenarios y cosas que usan los actores. Es decir, y ahí en ese tipo de ocupación donde si yo no voy a tener rociadores, sí, el NFPA me va a decir con detección de incendios. Ahora, el reglamento local sí tiene un requerimiento muy similar. ¿De qué me dice? De que si yo tengo un área no ocupada de esa ocupación de asamblea,
que no tenga rociadores también. Ahí sí tengo que obligar detección. Estos son unos pocos lugares donde tanto el reglamento como el FPA pide detección. Finalmente, en cuanto a su presión, ambas normas que requieren extintores, no requieren hidrantes. Como va a ver en la reunión pública, este es uno de los pocos lugares donde de hecho es el único lugar donde NFPA 1 me va a pedir que coloque gabinetes. Y algo muy interesante, cuando uno va al artículo donde NFPA pide que coloque los gabinetes para mangueras, me va a decir, bueno, en escenarios que tengan más de 93 metros cuadrados se van a requerir conexiones clase 2. Y más adelante refiere a NFPA 101 artículo tal. Si ustedes van a ese artículo que NFPA 1 refiere, que está en la NFPA 101, ese artículo de NFPA 101 no habla en ninguna parte sobre los gabinetes. Es decir, que la única razón por la cual NFPA todavía, para ese caso particular, todavía está pidiendo gabinetes es porque a alguien se le olvidó quitarlo. Entonces, puede ser que en FPA prácticamente en ningún sitio va a requerirme gabinetes. Esa es la única excepción y probablemente es porque a alguien de NFPA se le olvidó quitar ese artículo. En cuanto al reglamento local, me va a decir que cualquier reunión pública que tenga más de 1.500 metros cuadrados requiere conexión para mangueras. En cuanto a rociadores, hay una pequeña diferencia entre cuando se requiere y no. El reglamento local lo requiere en cualquier ocupación de asamblea que tenga más de 2.000 metros cuadrados o tenga más de 700 personas. Y interesantemente me dice que las iglesias y los estadios no requieren rociadores. Ahora, en una iglesia, yo entiendo que la protección divina es buena, pero no es suficiente para protegerte contra un incendio. Así que ahí les dejo esa parte. Entrando a la parte del sistema de supresión de incendio, del sistema asociado de parte del NFPA, el NFPA me va a dar los requerimientos dependiendo si es existente o nueva, y al igual que en NFPA, me va a decir si ese asistente hay más de 100 personas en una discoteca o un club nocturno, me requiere rociadores. Si es una discoteca nueva, un club nocturno nuevo, entonces el requerimiento es menor. No importa la cantidad de personas, es obligatorio en cualquier discoteca o ocupación. Y cualquier ocupación de asamblea que tenga exhibición y sobrepase 1.400 metros cuadrados, me va a requerir rociadores si es existente, y si es nueva, me lo va a requerir como quiera, no importa el área. Ahora, finalmente, el último tipo de ocupación que pensaba mencionarles es los hospitales. En FPA, en cuanto a las cantidades de salidas, es un poco más permisiva. Las distancias recorridas son prácticamente iguales. La única diferencia está de que en FPA me dice que en cualquier ocupación nueva, al ser obligatorio tener rociadores, entonces no hay no me da una distancia de recorrido sin rociadores, porque entiende que es obligatorio rociadores en todos los hospitales. En cuanto a la iluminación, en FPA también esta ocupación me requiere iluminación de los medios egresos. El reglamento no también, en un caso donde no me especifica, no me dice nada. Es obvio que uno quiere tener el hospital con los pasillos iluminados, no a oscuras. También ambos requieren iluminación para emergencia. En cuanto a los medios de egresos, NFPA me da ciertas permisibilidades adicionales que no tiene el reglamento local. Entonces, también aquí, ya entrando en la parte de alarma, la NFPA me requiere el sistema de alarma en todos los hospitales, no importa si es nuevo o existente, mientras que el reglamento local se va por la parte de que si
hay más de 150 personas o más, hay más de 1000 metros cuadrados, hay que colocar un sistema de alarma. El requerimiento de iniciación es el mismo para ambas. Lo mismo con la notificación para los ocupantes. No hay diferencia ahí. Y como ya dije, NFPA ni el reglamento requieren detección prácticamente casi en ningún sitio. Y este es un ejemplo. A menos que uno tenga un lobby de sensor o una de las cosas que les mencioné en los requerimientos generales, no hay que poner nada de eso. Supresión son prácticamente los mismos requerimientos, excepto en cuanto a mangueras y rociadores, que si es un hospital de 3 o más niveles y es nuevo, me va a requerir las conexiones para mangueras clase 1, mientras que el reglamento local me dice que si el hospital tiene más de 1500 metros cuadrados o de gran altura, que es un requerimiento general, me va a requerir las conexiones para mangueras. En FPA depende si es existente o no, viene el requerimiento de rociadores. Si un hospital existente, a menos que tenga un asilo, no requiere rociadores, pero todo hospital nuevo en FPA obliga a que haya rociadores. De hecho, hubo una ley en Estados Unidos donde se requirió que todo hospital nuevo, no importa el año en que se haya construido, entrara a cumplir con la norma de FPA del año 2012-2016, y eso obligó que todo hospital donde en Estados Unidos lo del Medicare y el gobierno aplica los subsidios del Medicare y Medicaid sea obligatorio rociadores. Aquí no se requiere rociar un hospital a menos que tenga más de 3000 metros cuadrados, según el reglamento local. Ya por ahí termino lo que tenía que hablar de este webinario. Me hubiese gustado hablar más de más ocupaciones, pero el tiempo aquí está un poco limitado el tiempo. Ya lo que quedan son 20 minutos para preguntas, respuestas y demás cosas, información generales. Entonces le paso a Mariana, que va a continuar con lo siguiente, y ya para la parte de preguntas estaré disponible. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. En la pantalla están viendo otra vez la información sobre el webinario gratuito de la semana que viene, para que si les interesa se inscriban. Aquí está el temario. El ponente va a ser Jaime Andrés Moncada, que ustedes muy posiblemente conozcan. Entonces esperamos verlos la semana que viene otra vez. Vamos a leer entonces, y por supuesto, bueno, si tienen cualquier duda, consulta, aquí en pantalla están viendo la página web de IFCC, el contacto, los datos de contacto de Emanuel, su teléfono y su correo electrónico. No duden en llamarlos si tienen alguna duda, nosotros estamos para servirlos. Entonces voy a proceder a leer. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Vamos a ir leyendo, no son tantas, así que vamos a ir leyéndolas todas. Héctor Guerrero, aquí hace un comentario. Una de las dificultades de nuestro país es el manejo de la prima, pues por más inversiones que hagamos, la prima es la misma. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que esto cambie en nuestro país? Ok, esa es una red del país. Es decir, tradicionalmente, según yo estuve hablando creo que fue alguien de Marsh, o un representante de ellos, él me dijo que históricamente las primas que se manejan en este país, históricamente han sido, para ellos, para los seguros en general, han sido muy bajas. Entonces, eso ha forzado de que, como el precio de esas primas han sido tan bajas, que tengan que dar el mismo precio, ya tengan rociadores o no. Ahora, con todos los incendios que estaban ocurriendo en los últimos años, ya los seguros, es decir, las reaseguradoras, le están jalando la soga al cuello a los seguros locales. Entonces los seguros locales estaban viendo forzados a tener que incrementar la prima, y ya entonces los clientes van a empezar a patalear. Entonces ahí los seguros se van a dar cuenta de que van a tener que ofrecer, tarde o temprano van a tener que hacer eso, es decir, si siguen ocurriendo más incendios, de que van a tener que dar de dos precios primos. Uno si tiene rociadores y protección de incendios, y otro si tú no lo tienes. Entonces, en ese sentido, ahí las primas bajarían. Ok. Héctor también pregunta, ¿cómo se manejaría una industria con un edificio de gran altura que es una planta de molienda y mezcla de granos para fabricar alimentos? Ok, hay una norma específica de NFPA que es NFPA 61.
esa es la norma para facilidades que tienen que ver con producción de alimentos. Ahí hay toda una serie de requerimientos de protección para silos, los conveyos de los granos y todo, y cosas que se encuentran en ese tipo de facilidades. En ese caso, uno aplicaría los requerimientos generales para, si uno quiere aplicar el reglamento local, uno aplicaría los requerimientos generales para una industria, y si quiere protección adicional, entonces uno recurriría a esa norma en FPA 61 para ver qué se debe hacer. Listo. Seti Fernández hizo varios comentarios hacia el principio, entonces los voy a leer todos juntos. Con las clasificaciones de riesgo hay que tener mucho cuidado. La NFPA 101 es un código prescriptivo, no de diseño, y la norma 13 y 10 son normas de incendio. Mucho cuidado con esa confusión. 101 se utiliza para definir cómo protegerme, y la 13 y la 10 como diseño el sistema de protección que se requiera por medio de la 101. Sí, exacto. La razón por la cual yo puse eso, y a mí se me pasó explicarles, es por lo siguiente. El reglamento local, para cuando va a tratar la parte de rociadores y la parte de colocación de extintores, usa la misma clasificación que usa NFPA 101 y NFPA 1. Pero ¿qué pasa? Como NFPA 13 y NFPA 10 tienen su propia clasificación que es totalmente independiente de lo que es NFPA 101, cuando yo voy a aplicar extintores, yo no uso la clasificación NFPA 101. Si voy a colocar extintores, voy a utilizar la clasificación NFPA 10. Lo mismo con rociadores. Yo no diseño, por ejemplo, una industria de rociadores para riesgo moderado. Yo uso ya sea riesgo ordinario, 1, grupo 2. Entonces, esa es la razón por la cual puse esas clasificaciones. Y disculpa porque se me pasó decirles, es que NFPA tiene esas clasificaciones cuando vamos a tratar rociadores y extintores, pero el reglamento local utiliza el NFPA 101 y eso es un error muy crítico que tiene el reglamento local. Entonces, en esos casos, yo digo que cuando ya uno va a entrar a la parte asociada del reglamento, no clasifiquen de acuerdo a como dice el reglamento. Utilicen la clasificación que, si es rociadores, como dice en FPA 13, y si es extintores, como dice en FPA 10. Listo. Antonio González dice, para instalaciones de gas butano, ¿cuál es la norma que aplica? Ahí aplica la norma NFPA 54 a partir de la desde la válvula reguladora hasta el equipo que utilice el gas butano, aplica en FPA 54. Acuérdense, como lo dije, en FPA 54 es para cualquier gas combustible. Y el tanque el tanque gas butano, hasta la válvula, ahí aplicaría en FPA 58. Bien. Emilio Rodríguez. No hay un equivalente del reglamento local para gas butano, ya que el reglamento local R030 solamente aplica para gas propano. Perdón que te interrumpí, Emanuel. Vamos a tener que hacernos una seña. Emilio Rodríguez dice, hola, aclarar cuándo R032 obliga a instalar rociadores en sótanos residenciales y comerciales. Ok. El reglamento local no especifica si cuando tiene una ocupación, si es un sótano o no. Entonces, si la ocupación tiene un área de construcción que me dice que ya tengo que poner rociadores, tenga sótano o no, yo tengo que poner rociadores. Entonces, al final, pues realmente se va más en cuanto, principalmente para determinar si requieren rociadores, en cuanto al área de construcción. No tanto, en algunos casos, la cantidad de niveles que tenga el edificio, pero se va más bien por el área de construcción. Entonces, si tú tienes un edificio con sótano, y al tú sumar el área de sótano y el área de los niveles de arriba y se sobrepasa esa área de construcción, sí, ahí me va a requerir rociador. En cualquier otro caso, no. Si uno quiere, ya tendría que, quizá en una futura revisión se podría ver esa parte. Listo. Y la última pregunta es de José. Dice, ¿en qué se basa el R032 para hacer requerimientos que la NFPA no hace y viceversa? Bueno, el reglamento local tiene un artículo, que es el artículo 10. Y este básicamente me dice que tú puedes aplicar el reglamento, pero que si tú aplicas una normativa que sea igual de estricta o más estricta que el reglamento, yo la puedo aplicar perfectamente y
a mi edificio y eso se considera aceptable. Entonces, como el reglamento, se puede hacer el argumento de que como el reglamento salió de NFPA, es decir, los requerimientos salieron de NFPA, se puede decir que las normas de NFPA son equivalentes a las del reglamento y por tanto a través del artículo 10 yo podría aplicar NFPA sin ningún problema. Y hay otras normativas, por ejemplo la de FM Global, que son mucho más estrictas que las de NFPA, que son más estrictas. De acuerdo en el artículo del reglamento, yo también las podría aplicar. A ver, llegaron dos más de última hora. Yo creo que tenemos tiempo. Tú me dices, Emanuel, si podemos responderlas. ¿Sí? Sí. Bueno. Ok. A ver, ¿cuál es el área de construcción para sótanos con rociadores? Pregunta Héctor. Eso, cuanto a los requerimientos generales de NFPA, me va a decir que si yo tengo un sótano, más de 2 niveles de sótanos, o el sótano tiene más de 6 metros de altura por debajo del nivel del suelo, o el sótano tiene más de 232 metros cuadrados, va a requerir rociadores. Esas 3 condiciones es para si es un edificio nuevo. En los existentes va a depender si en la ocupación me va a requerir rociador o no. Creo que, si mal no recuerdo, no hay, en existentes no me va a pedir específicamente rociadores en los sótanos. Bueno, y ahora sí la última. ¿Dentro de cuántos años ustedes entienden que los comerciales prepararán sus negocios aplicando el R032 y demás normas correspondientes? Bueno, eso ha sido toda una historia desde el año 2011, que por ejemplo, ahora mismo no recuerdo muy bien cuál fue la última modificación que se hizo del año pasado, el reglamento, pero la que sí recuerdo es la modificación que se hizo en el año 2016, que me decía que para ocupaciones de riesgo bajo, yo tengo que aplicar el reglamento. Una vez entrara el reglamento en vigencia, había que durar, me daba 3 años para yo aplicar el reglamento. La ocupación de riesgo moderado, 5 años, si no recuerdo, y para ocupaciones de riesgo alto, me da hasta 10 años para cumplir con el reglamento una vez esa entrada en vigencia. En la última modificación cambiaron esa parte. Ahora mismo realmente no me acuerdo, tendría que revisarlo, pero sí está al principio del reglamento. Si ustedes lo buscan, el reglamento está gratis. El reglamento es gratis, lo pueden bajar desde la página del Ministerio de Obras Públicas. Y sé que al principio del reglamento está ese artículo que modificaron con las nuevas condiciones para que el reglamento cumpla. Bueno, entonces estamos listos porque aquí en el chat había una pregunta, pero creo que es la misma del que mandó Gustavo antes. ¿Es correcto tener sistemas de rociadores automáticos y dentro del área tener también un sistema de mangueras clase 3? Sí, eso es aceptable. Es decir, en la normativa en FPA y también el reglamento aquí no le importa si tú quieres protegerte de más. Si tú quieres poner más protección del mínimo que te piden, está bien, puedes hacerlo. El problema es entre cuando decimos, bueno, como voy a poner las conexiones clase 3, voy a poner gabinetes y para no poner rociadores. Ahí es que entramos en problemas. Es decir, trata de cumplir con el reglamento, es decir, debes cumplir con el reglamento, lo mínimo, y si tú quieres protección extra y tienes los recursos para hacerlo, entonces sí, eso se acepta. Bueno, ahora sí creo que ya terminamos, ya no hay más preguntas, Emanuel. Bueno, gracias a todos una vez más por acompañarnos esta noche. Les haremos llegar en un par de días, estarán recibiendo el video, el link, el enlace para el video. No sé si quieres despedirte unas últimas palabras, Emanuel, antes de cerrar la charla. No, cualquier cosa, tienen mi número de contacto, los que me conocen. Creo que ahí al final de la presentación estaba mi dirección de contacto. Entonces, cualquier pregunta que tengan o consulta, yo acá, a medida de lo posible, les podría responder. José manda a decir que muchas gracias, que buena exposición. Gracias a ti, José, por estar aquí con nosotros.
Bueno, entonces damos por cerrado la charla. Buenas noches para todos.